la instrumentación de algún equipo, la instrumentación referido a la adquisición de alguna señal, siempre vamos a tener que dar una introducción a qué cosa es lo que queremos registrar. La electrónica, la electrónica estoy seguro que se la saben, pero hay ciertas consideraciones, porque ya han cursado circuitos 2, y qué sé yo. Entonces, eso no va a ser tan complicado, pero hay ciertas características del por qué utilizamos este amplificador, por qué no utilizamos este y esos tipos de cosas. Para tener cierto criterio de diseño, tenemos que conocer esto, lo fundamental, las señales biomédicas que queremos adquirir. Bien, entonces esta clase está dedicada a eso. Hay una pequeña diferencia con la clase del año pasado, es pequeñita, pero siempre trato de darle una vueltita una vueltita de rosca a esto, para tratar de aportar un poco más. De todas formas, las dos clases, tanto del año pasado como la de esta, las vamos a publicar. Las dos van a estar subidas. Bien. Si quisiéramos darle señales biomédicas, ustedes van a escuchar señales biomédicas, señales biológicas, señales de origen biológico. En este curso vamos a hablar de señales biomédicas, a todas aquellas señales que se usan para el diagnóstico y en menos medida para la investigación médica, ¿está bien? Porque si nos vamos ya a la parte de investigación, hay muchísimas más señales, ¿no? Y nos vamos a concentrar mayormente en las que se originan en el cuerpo humano. Por ejemplo, el electrocardiograma, ¿está bien? Una de las bases del origen de las señales biomédicas, nosotros como ingenieros, estamos hablando de electricidad. Cualquier señal biomédica que veamos, estamos hablando de una señal electrofisiológica, una señal originada eléctricamente. Ahora, ¿cómo hace el cuerpo para generar electricidad? Eso es debido a una propiedad que tienen todos los tejidos biológicos, que el hecho de tener ciertos iones, ciertas proteínas, y esas proteínas en realidad tienen cargas, o sea, están formados por átomos, hay cargas, hablamos de cosas positivas, cosas negativas, iones de calcio predomina más cierta polaridad que los iones de calcio, etcétera, etcétera. Eso hace que, desde el punto biológico, también pueda ser interpretado como eventos eléctricos, ¿no? Entonces, todos los tipos de tejido que tenemos en el cuerpo humano, sean musculares, sean celulares, sean neuronas, etcétera, tienen esa característica, ¿no? Generan electricidad. El electrocardiograma es una señal biomédica que se utiliza mucho para el diagnóstico de funcionamiento, para ver el estado funcional del corazón. El corazón básicamente está formado por muchos tipos de neuronas, ¿no? Otra señal es el electromiograma, el músculo, la fibra muscular. El corazón es un músculo también, pero se contrae de una manera rítmica, podríamos decir. En cambio, la musculatura intrínseca, la musculatura que está en los miembros inferiores y superiores, tienen otras características. Son músculos capaces de contraerse con la voluntad de la persona, ¿no? Y las señales tienen una forma bastante irregular. Por ejemplo, acá tenemos un registro de cómo es una señal electromiográfica. Acá, cuando vemos una señal, significa que el músculo está teniendo cierta actividad. Cuando no hay actividad, el músculo se dice que está sin contracción o estado basal. Todas las musculaturas de los miembros están siempre en una contracción. Esa contracción hace de que el músculo tenga cierta tonalidad, de que el miembro tenga cierta tonalidad, de que esté en cierta posición, de mantener el cuerpo en una determinada forma. Por más que nos vamos a dormir, eso siempre está actuando. Cuando hablamos de relajación del músculo, es un estado de mínima contracción, pero no necesariamente es un estado donde las fibras dejan de contraerse, ¿no? Entonces, cuando no hay señal, hablamos de un estado basal del músculo. Después, una de las señales que vamos a ver en el curso es la señal, el electroculograma.
¿Está bien? El electroculograma, que vamos a ver que es una señal más o menos de como una componente de continua. ¿Está bien? Esto se registra a los ojos y permite hacer evaluaciones del movimiento ocular en diferentes direcciones. Por ejemplo, si la persona está mirando hacia el frente, yo coloco unos ciertos electrodos que ya vamos a ver más o menos dónde se colocan. Tiene un determinado potencial, generalmente cero. Cuando la persona mira hacia arriba, ese potencial crece, vuelve a cero cuando vuelve a la posición y potencial baja cuando mira hacia abajo. Eso va a depender siempre de la posición de los electrodos de registro. Pero estamos viendo de que es una señal que permite evaluar de alguna forma el movimiento ocular. Sirve para el diagnóstico clínico, etcétera, ¿no? Y también hay otros tipos de aplicaciones que ya les voy a comentar cuando hablemos de esta señal. Otra señal es el electroencefalograma. El cerebro está compuesto por billones de neuronas de diferentes tipos, de diferentes tamaños, formando diferentes tipos de redes, una cosa muy compleja. Sin embargo, con la colocación de algunos electrodos sobre el cuero cabelludo, uno puede registrar lo que se llama el electroencefalograma, que es una señal bastante irregular, una señal bastante feita, no es de origen estacional, en el sentido de que no parece algo determinístico, no parece una senoidal, no aparece algo rítmico. Es bastante compleja. Bien. La señal de respiración, si bien el respirar no produce una señal biológica por sí misma, o sea, que la podamos registrar, sin embargo, se puede registrar, por ejemplo, la expansión del tórax, se puede registrar la cantidad de aire que entra a los pulmones y evaluar a través de esta señal biomédica, que es una señal biomédica, esta señal que surge de respirar, de hacer una inspiración y una expiración forzada, se la considera como una señal biomédica. Y por lo tanto, hay que diseñar la instrumentación necesaria para poderla adquirir. Bien. Así como esto, hay muchísimas otras cosas que el cuerpo las origina sin que necesariamente el tejido biológico esté generando directamente la información. A ver si se entiende de esa forma, ¿no? El electrocardiograma, la electricidad del corazón me genera la señal y eso sí es una cosa directa, pero acá no, el corazón se expande, se contrae y nada, genera esta señal que es considerada una señal biomédica. Bueno, y así hay muchas otras, ¿no? Las señales nerviosas, bueno, ya sabemos que todo el cuerpo humano, todo está conectado a través de nervios, el cerebro recoge la información, la posición de mi mano, la gesticulación que estoy haciendo a través de los nervios. Toda esa información va a través de los nervios. ¿Y qué señal viaja a través de los nervios? Se llaman potenciales de acción. Esos potenciales de acción, también llamados spike, tienen esta forma. Son como disparos que se ven en la señal y tienen una determinada forma. Bien, son bastante rápidos. Este es otro tipo de señal bastante importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir hablando un poquito. Nosotros siempre digo que toda la instrumentación que nosotros diseñemos se basa en lo que queremos registrar. Lo primero, antes de diseñar cualquier tipo de amplificador, cualquier tipo de sistema de registro, hay que conocer qué es lo que queremos ver. Queremos ver una señal nerviosa, queremos ver un electrocardiograma, ¿para qué lo queremos utilizar? Es necesario conocer todo el ancho de banda. Ahora aprovecho le voy a comentar un poquito ese concepto de ancho de banda, que por ahí trae confusión en los exámenes, más que nada salen ciertas confusiones respecto de eso. Bien, entonces, conocer estas señales es lo que a continuación les voy a contar muy brevemente, como para darle una introducción y para qué se usan esas señales comúnmente en biomédica. Y ahí se van a dar cuenta de que es bastante importante, ¿no?
La estructura del corazón está compuesta por diferentes tipos de tejido, diferentes tipos de células que tienen comportamientos distintos. Al ser anatómicamente distinta, al estar compuesta por diferentes cosas, eso hace que los potenciales, la electricidad que son capaces de generar esa parte del corazón, tengan características diferentes. Por ejemplo, en el nodo sinusal, que es el lugar donde se origina toda la actividad eléctrica, donde se origina el ritmo del corazón, el movimiento y la contracción motor y todo, es como el marcapaso del corazón, tiene, si uno pone uno va y mide de alguna forma la electricidad que está generando este lugar, se obtiene más o menos esta forma que está acá. Bien. Una vez originado este potencial, lo que hace este potencial, ya vamos a ver que va por diferentes caminos, activando, por ejemplo, lo que es la musculatura, el músculo atrial, el nodo auriculoventricular, y así, la electricidad va viajando y va pasando, va activando diferentes tipos de células, hasta que llega a la musculatura que produce la contracción efectiva. Bien, bueno, ahora, cada una de estas células se originan simultáneamente con el movimiento, con el ritmo cardíaco que le decimos. Ahora, estos potenciales que se originan en esos pequeños lugares del corazón, esos viajan a través del cuerpo humano. ¿Hacia qué dirección? Hacia cualquier dirección. El cuerpo humano está formado casi el 80% de agua. Bien, hay un porcentaje muy grande de agua, por lo tanto es considerado como conducción, como un elemento que conduce electricidad. Entonces, esto que es electricidad que se genera en el corazón, se empieza a propagar por todo el cuerpo, ¿está bien? Aproximadamente de esta forma. Obviamente, mientras más lejos esté del corazón, mis electrodos estén más lejos del corazón, más chiquita va a ser la señal y ese tipo de cosas. Mientras más cerca esté del corazón, las señales estas van a ser de mayor intensidad. Bien. Bueno, la forma de registrar el electrocardiograma es utilizando electrodos sobre la piel. Bien. Generalmente son los métodos que nosotros vamos a ver. Vamos a comentar sobre lo que son las mediciones directas del corazón, pero mayormente vamos a considerar estas. ¿Está bien? ¿En qué posiciones? Bueno, hay posiciones estándar para hacer, por ejemplo, si uno quiere hacer el diagnóstico clínico, hay posiciones preestablecidas en donde la forma del electrocardiograma es muy definida. Y a partir de eso, si yo le registro pongo los electrodos acá, el manual me dice, la persona tiene que tener esta forma, y yo veo que no tiene esa forma, entonces algo malo está pasando o algo está pasando. Me sirve para hacer diagnóstico, para evaluar la funcionalidad. Bien, cuando pongo electrodos en el cuerpo humano, obtengo una curva, una forma característica. Es como, no es la sumatoria directa, sino que es una suma ponderada, podríamos decirle, ¿no? Lo cual genera esta forma. Bien, esta forma es lo que registran estos electrodos, que suelen, lo más común es que se conecten en la muñeca, en esta muñeca, eso es una derivación, ya vamos a ver bien cómo son el tema de las derivaciones, ¿no? Un registro de electrocardiograma, por ejemplo, es en derivación 1 tiene esta forma, derivación 2, derivación 3, hay diferentes formas de derivación, estas son precordiales cuando los electrodos de registro están cerca del corazón. Bueno, estos papeles, cuando uno se va a hacer un estudio, entregan estos papeles, son los que sirven para hacer un diagnóstico de la persona. El clínico, ¿qué hace? Cuando ve estas curvas, él está acostumbrado a ver la normalidad en el electrocardiograma. Entonces, cuando ve algo raro, acá en esta derivación está pasando algo raro porque la forma no es la convencional, y ahí empieza la evaluación, se hace una evaluación de funcionamiento, si tiene alguna patología, el porqué de esa forma, etcétera, etcétera. Esas son las principales características, para esto se usa, digamos, una para evaluar la funcionalidad.
Obviamente, si uno evalúa la funcionalidad y encuentra alguna anormalidad, eso lleva a diagnósticos de enfermedades, ¿no? Hay ciertas enfermedades del corazón en donde uno puede diagnosticar por estos estudios. Otra característica es determinar las condiciones aeróbicas de deportista, el esfuerzo muscular. Como es un músculo, si el músculo está haciendo una fuerza que no corresponde, eso se ve en el electrocardiograma, porque en definitiva está mostrando eso también, ¿no? Si llega un momento en que a partir de un esfuerzo muy grande empieza a deformarse anormalmente la curva electrocardiograma, se está indicando que esa persona no puede o corre algún cierto peligro al hacer las pruebas ergonométricas, por ejemplo, se ven eso, ¿no? Cuando uno se va a hacer una ergometría para ver cómo está, se suelen hacer ese tipo de diagnósticos. También se lo utilizan para otras cosas, por ejemplo, para proporcionar, esto es una implementación que antes se sabía utilizar para esto, para detectores de mentiras. ¿Qué se espera? Que si una persona miente, eso produce cierto estrés que no se ve de afuera, pero el corazón puede, por ejemplo, aumentar su frecuencia cardíaca, aumentar los niveles de presión, el nerviosismo, el estrés provoca aumentos de presión, entonces esas cosas se pueden ver en el electrocardiograma. ¿Qué características eléctricas tiene un electrocardiograma? Es de 1 a 2 milivoltios de amplitud. Bien, es una señal que tiene 1 a 2. Cuando hablo de 1 a 2 milivoltios de amplitud, estamos hablando de lo que se ve cuando los electrodos son pegados sobre la piel. Bien. El ancho de banda se dice que es de 0,05 a 125. Como esta señal, se utiliza para el diagnóstico de enfermedades muy frecuentemente, existen normas para todos los equipos de electrocardiograma que se utilizan para eso, ¿no? Es como un dispositivo tiene que ser un dispositivo de precisión, porque a partir de la medición de la amplitud, por ejemplo, de esta onda que aparece acá, la amplitud de esta, la duración de esta, uno puede hacer ciertos diagnósticos, ¿no? Entonces, es muy importante, es considerado como un dispositivo de medición. Y para eso tiene que cumplir ciertas normas. Una de las normas es esta especificación del ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Como para que tengamos una idea común de este concepto, eso significa, si una señal cualquiera, puede ser una señal de ECG, puede ser reconstruida con senoidales de diferentes frecuencias y diferente amplitud, entonces de la frecuencia más lenta a la frecuencia más alta, esos dos parámetros son los que definen el ancho de banda. ¿Está bien? No importa la amplitud. El ancho de banda es una especificación de frecuencia. Entonces, un ancho de banda de 0,05 a 125 significa que para poder reconstruir esta señal, yo necesito senoidales que sean de 0,05 que estén en ese rango a 125 Hz. Una señal que tenga 200 Hz ya no me sirve para reconstruir. Entonces ya no hay información acá referido a otra frecuencia. Bien. Bueno, espero que quede claro el concepto de ancho de banda, ¿no? Bien. Esta señal, cuando hablemos de ancho de banda, del ECG, nos referimos al mismo concepto, del EMG, del electroculograma y de cualquier otra señal biomédica. Siempre nos vamos a referir a este concepto. ¿Cómo son las formas actuales de registro? Bueno, una es los electrodos colocados de esta forma. Esta forma en particular no es una forma convencional de diagnóstico, pero sirve para monitorear el eje con bastante claridad. Más cuando queremos nosotros, por ejemplo, detectar el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca, ¿no? Siempre es más recomendable que el complejo QRS sea más grande, mientras más cerca del corazón esté, es mejor. Estos son otro tipo de configuración, también sirven para el diagnóstico.
Estos son, los electrodos se pueden poner atrás, en la espalda. Esto es muy parecido a esto, digamos, por alguna razón necesito ponerlo atrás, no hay problema. Bueno, también hay aplicaciones y en definitiva yo estoy viendo que tengo que poner un electrodo en una extremidad y en otra extremidad. Bueno, así se han diseñado este tipo de aplicaciones que vienen con un transductor, con un dispositivo en donde coloca los dedos en un lado, los dedos de la otra mano en otro y listo, ya tengo la señal del electro. Ya saben, ¿y por qué? ¿Por qué la puedo ver en los dedos? Y bueno, porque la señal la electrocardiográfica viaja por todo el cuerpo humano. Bien, llega a los dedos, por supuesto llega con muy baja amplitud. ¿Qué consideraciones tendrá? Bueno, el amplificador tendrá que ganar más veces, porque ahí llega a los dedos, llega con muy poquita amplitud. Los smartwatches también tienen para medir el electrocardiograma. ¿Cómo lo miden? Y bueno, abajo del reloj tiene un contacto metálico que hace contacto con la muñeca y después para obtener la señal, obviamente tengo que ponerle el dedo de la otra extremidad. ¿Bien? Y ahí también se puede obtener. Por supuesto, este tipo de dispositivo, cuando los electrodos son puestos, digamos, por así decirlo, en cualquier lugar para ver el electrocardiograma, esas señales únicamente se pueden utilizar para determinar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, salgo a correr y veo, mi frecuencia cardíaca ha aumentado, está perfecto, eso sí se puede utilizar para eso, pero no para hacer un diagnóstico. Yo no puedo ir a un celular, poner los dedos, mira, tengo una afección del ventrículo izquierdo, tratar de interpretar esa señal diciendo que tengo alguna enfermedad. Eso es totalmente erróneo. No son dispositivos de medición. ¿Está bien? En estos casos, ¿no? En estos casos. Bien, si tuviéramos que hacer un diagrama de bloque, ¿qué tiene? Bueno, la colocación de los electrodos, tiene el amplificador biológico, esta señal, y el amplificador que, bueno, tendrá que amplificar más si está en las extremidades y menos si está cerca del corazón. Tendré que poner un filtro para limitar el ancho de banda, eso vamos a ver al último también. Bueno, y después visualizar, en el caso de que simplemente quiera ver la señal, y en el caso de que yo quiera calcularle, por ejemplo, el ritmo cardíaco, entrará a una etapa de procesamiento y recién mostrará el resultado. Es un diagrama de bloque general que se van a dar cuenta después que es general para cualquier tipo de amplificador biológico, ¿no? El electromiograma es la actividad eléctrica de los músculos que pueden ser contraídos voluntariamente. Hay músculos que son muy grandes, que son los que cubren, los que mantienen el sostén, mantienen las posturas, ayudan a hacer fuerza, como los bíceps, los pectorales, qué sé yo. Hay músculos bien grandes, pero hay músculos que son muy chiquitos. El ojo se mueve gracias a que tenemos músculos. Hay pequeños músculos en donde están formados por pequeños grupos de fibra donde permiten ese movimiento ocular. Y como músculo tiene las mismas características que cualquiera de estos, ¿no? Obviamente en la mano, los dedos nosotros los movemos por la musculatura que tenemos en el antebrazo. Pero la mano misma también tiene ciertas musculaturas. Esa musculatura le permite, hace más un trabajo de sostén del brazo, porque con la palma de la mano no hacemos generalmente fuerza, salvo el pulgar que utiliza para el agarre un músculo bien importante. Después, el músculo diafragma, digamos, el hecho de respirar, también involucra la acción del músculo, ¿no? Y el músculo diafragma es uno de los principales músculos que actúan en el proceso de respiración, ¿no? Vamos a ver más adelante un poco del por qué. El pulmón, si bien cuando uno inspira, produce su expansión, cuando uno expira, el hecho ese lo produce el pulmón porque es como una bolsa, digamos, podría considerar como una bolsa, pero el hecho de que pueda expulsar con determinada fuerza, de que pueda inspirar con una determinada fuerza, eso es muy ayudado, hablábamos de un porcentaje del 90% de eficacia de la fuerza que tiene para inspirar y expirar el pulmón está dada por este músculo, ¿no? El músculo diafragma. Bueno, y así hay muchísimos músculos.
Todos estos tienen ciertas características. Bien. Cuando hablamos de electromiograma en términos generales, por ejemplo, el músculo de un bíceps, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que, cómo se contrae, cómo es el proceso? Bueno, básicamente se manda una orden del cerebro, el cerebro está conectado con todas esas señales enviadas a través de impulsos eléctricos hacia el músculo. Cuando este impulso eléctrico, hemos visto que es una onda bien rápida, llega al músculo, ahí se desencadenan eventos que son de tipo electroquímico, podríamos decir, hay ciertos movimientos de iones, hay un cierto movimiento ahí que hace que se produzca un potencial. Ese movimiento de entrada, salida de iones a la célula producen las diferencias de potenciales que nosotros las podemos ver como la electricidad del músculo. Bien, principalmente están involucrados el sodio y el potasio. Ese movimiento de sodio y potasio, esa entrada, salida de sodio y potasio a las fibras musculares que tienen unas estructuras bastante complejas, hacen que se produzcan un cierto movimiento en estas proteínas, en las proteínas de actina y miosina, ¿bien? Que es la unidad contráctil del músculo. La vamos a ver más detalle después. Bien, ¿cómo se registra el electromiograma? Se puede registrar de dos maneras. Una es poniendo electrodo de la misma forma que poníamos para el electrocardiograma, ponerlo en la piel, o también se puede poner directamente sobre el músculo. Cuando se ponen sobre el músculo, se suelen utilizar, obviamente, si hay piel, no podemos poner un electrodo de este tipo sobre el músculo. Entonces, se colocan otro tipo. Y si hay piel, bueno, hay que pinchar y llegar hacia el músculo y se puede tomar un registro. Estas técnicas generalmente no son muy usadas en la parte de monitoreo, pero sí usadas cuando se quieren hacer diagnósticos clínicos. ¿Está bien? La aguja es un elemento que se solía utilizar, los equipos viejos lo siguen usando, pero se busca esto, ¿no? De tener electrodos de superficie. Bueno, fíjense que son simplemente contacto metálico. Estos electrodos que están acá es un contacto metálico, nada más, y del otro lado tiene esta pelotita para agarrarlo como una especie de cocodrilo, como una pinza. ¿Eh? Pero esto es un contacto metálico. Pueden ser pueden ser de este tipo, dependiendo del músculo, de diferentes tamaños. Si el músculo es muy grande, puedo usar los mismos electrodos de ECG. Si los músculos son más pequeños, ya no puedo usar esto, entonces tengo que utilizar otro tipo de diseño. Estos simplemente son contactos metálicos. Puede ser tan chiquito como uno quiera. Estos contactos metálicos, generalmente para medir el electroculograma, para medir los músculos, la actividad de los músculos que están a la vuelta del ojo, se los suelen poner, digamos, bien sobre, creo que tengo una imagen de cómo se colocan este tipo de electrodos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, y hay posiciones estándar para cada músculo, ¿no? Cada músculo puede ser monitoreado de diferentes maneras. Acá, por ejemplo, son músculos que uno le interesa para medir el movimiento de los dedos, la contracción que realiza, una contracción debido a una acción de agarre. Acá tenemos los electrodos en las posiciones donde principalmente actúan los músculos que realizan la elevación lateral del brazo. Acá el brazo se eleva de una determinada manera y hay una cantidad de músculos que actúan en forma conjunta y en forma sinérgica dependiendo del ángulo de elevación, ¿no? Bueno, acá tenemos todo conectado. Estas cosas las hacemos en el laboratorio, las hacemos con el práctica, tanto para estos trabajos prácticos como en diferentes temas de investigación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, uno de sus compañeros, que está mostrando, bueno, la contracción, ¿no? Esto está por el canal de arriba y esto por el canal de abajo. Esta diferencia de amplitud simplemente es porque no está en la misma escala, ¿está bien? Si estuviera en la misma escala sería más comparable. Bueno, ¿qué características eléctricas tiene?
Bueno, va a depender del tamaño del músculo. Si estamos hablando de músculos que son los que mueven los párpados, por ejemplo, son mucho más chiquitos que los que mueven el ojo, esos músculos tienen poca fibra y son capaces de producir voltajes en el orden de los microvoltios, muy chiquititos. Y cuando hablamos de músculos de los bíceps, del músculo de las piernas, ahí hablamos de 100 milivoltios. Entonces, desde los microvoltios hasta los 100 milivoltios aproximadamente. Una décima de voltio, podríamos decir. El ancho de banda está definido entre 10 y 500 Hz. ¿Está bien? Eso es un ancho de banda convencional. Cuando uno hace un registro, siempre mira siempre se lo registra con este ancho de banda. Pero el electromiograma, que es una señal bastante irregular, tiene una característica bastante curiosa, que es que toda la energía de esta señal está concentrada en una banda mucho más chiquita. En una banda que va de 50 Hz a 150 Hz. ¿Está bien? Y eso es cómo se determina esta banda de energía dominante, simplemente viendo el espectro. El espectro se calcula haciendo una transforma de Fourier, por ejemplo, cuya frecuencia fundamental está entre 80 y 100 Hz. Si yo le hago un espectro a esta señal, tendrá esta forma. Bien, está la mayor cantidad de energía, el 90% está concentrado entre 150 y 50, y tiene alrededor de 80 y 100 Hz la fundamental. Bueno, ¿para qué se usa el electromiograma? Se usa, por ejemplo, en rehabilitación para ver cómo va progresando el nivel contráctil, la actividad contráctil de los músculos a medida que la persona está haciendo un determinado tratamiento de fisioterapia, por ejemplo, si hay progreso o no hay progreso. Bueno, se puede medir a través de la actividad electromiográfica, ¿no? Se utiliza también, por ejemplo, para el manejo de prótesis, para tratar en el caso tratar de imitar el movimiento de esta mano a través de la actividad de estos músculos. Uso la actividad eléctrica de estos músculos para mover esta mano robótica, tratando de imitar el movimiento. ¿Bien? Se utiliza para medir la eficiencia muscular en entrenamientos deportivos, colocando electrodos y sometiendo a la persona a niveles de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y esto es un trabajo que hicimos hace poco, uno de sus compañeros, en donde lo que trata de ver es cómo son los patrones de activación en el músculo del antebrazo cuando una persona que es músico va marcando ciertas notas, ¿no? Entonces acá está todo conectado, se puede ver cómo es la actividad electromiográfica. Los electrodos están colocados alrededor del antebrazo de tal forma de tratar de reconstruir patrones. ¿Para qué hicimos esto? Porque estábamos buscando la manera de determinar a partir de estas mediciones el nivel el nivel de aprendizaje que tiene esa persona en el manejo del instrumento. La hipótesis es que una persona que tiene muchísimo entrenamiento, la coordinación de esos músculos es perfecta. Por ejemplo, nunca llega a la fatiga, es capaz de tocar muchas horas, etc. Pero una persona que no tiene cierto entrenamiento, está en un proceso de aprendizaje o recién comienza a aprender, ¿qué es lo que pasa? Los músculos como que hacen mucha fuerza, se contraen llegan a la fatiga en tiempos mucho más cortos. Bueno, el que haya intentado aprender a tocar un instrumento, por ejemplo la guitarra, ha pasado por esto, ¿no? El dolor de la muñeca, el dolor de los dedos, de las manos, etc. Bueno, a través de esto, digamos, buscábamos una herramienta que permita eso, entre otras cosas, ¿no? El electroencefalograma es la señal eléctrica de millones de neuronas que se encuentran en el cerebro. ¿Está bien? La masa encefálica está principalmente formada por neuronas que tienen muchísimas formas. ¿Está bien? Y todas esas neuronas están interconectadas de alguna manera.
El cerebro, como cualquier otro órgano, tiene una estructura bien definida. Al tener una estructura bien definida, los tipos de células que caracterizan que está formada cada una de esas estructuras es distinta y sus potenciales son distintos. La manera en que se conecta es bastante complejo. La señal es me muestra una actividad eléctrica que me muestra en cierto modo el funcionamiento de esas interconexiones, ¿no? El cerebro está formado por muchísimos tipos de neuronas. Hay una estructura en el cerebro que se llama tálamo, el cerebelo tiene otra forma, la corteza tiene otra forma. Las neuronas con las cuales se recibe la información que viene de los miembros también tiene otra forma. El cerebro no tan solo está formado por neuronas, sino por un tipo de células que se llaman glía, que tienen otras características. Las glías, al ser también células, también podemos considerarlas nerviosas, tienen su propia actividad y eso contribuyen al potencial que yo termino viendo en el electroencefalograma, ¿no? Muchísimos tipos. Bueno, esta estructura me permite a mí, ¿por qué es importante conocer esta estructura? Porque me permite a mí ubicar los electrodos. Los electrodos, yo no puedo acceder al cerebro y poner los electrodos sobre la cabeza, digamos, sobre el cerebro mismo. Yo lo que puedo hacer es ponerlos sobre el cuero cabelludo. ¿Está bien? Pero ¿qué posiciones utiliza? Bueno, las posiciones que hoy en día se utilizan para hacer un electroencefalograma están predeterminadas y normalizadas. Y esa norma son posiciones que consideran toda esta estructura. Por ejemplo, en la parte posterior de la cabeza nosotros tenemos lo que se llama la corteza visual, todo lo que está relacionado a la información que percibimos por los ojos. ¿Está bien? Acá en la zona media, entre la parte central y la parte occipital, está un área que se dedica a la asociación sensorial. Es un área que se activa cuando hay integración sensorial, por decirlo de alguna forma. Siento el tacto, hago un movimiento rápido. Esos movimientos, bueno, implican una asociación o un procesamiento de la información sensorial, ¿no? La información sensorial, en definitiva, viene a un solo lugar. Por ejemplo, cuando se activan las células, los receptores del tacto o de temperatura o de dolor, eso bueno, de dolor no tanto, eso tienen otra anatomía, pero los sentidos comunes van a la parte de sensorial primaria. Son procesadas, se produce una cierta asociación y generalmente se produce una acción. Acá están las células, las neuronas dedicadas a todo lo que es control motor. Bien, la asociación motora, la corteza prefrontal, dedicada a lo que es la planificación de alguna tarea, áreas dedicadas a la producción de la palabra, a la producción del habla, asociada a la parte auditiva, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes cierta estructura que es relativamente conocida, sin embargo, la interacción entre esa estructura todavía sigue siendo tema de investigación, ¿no? Actualmente van a ver que hay muchísimas cosas que se tratan de estudiar a través de esto. ¿Cómo se registra el electroencefalograma? Si tuviéramos una persona calva sería ideal porque le pegamos estos electrodos en las posiciones que correspondan, y más le hacemos un dibujito sobre la cabeza de la persona y le ponemos, le hacemos un mapita así de lo que sería el cerebro y ponemos en esas posiciones. Esto es el caso ideal. ¿Qué tipo de electrodos? Los mismos que les he dicho yo de la electromiografía o de la electrocardiografía. ¿Está bien? Entonces, se pueden usar estos electrodos. Acá, por ejemplo, están conectados en dos posiciones de la corteza occipital. ¿Bien? Así como estos, se pueden utilizar. Acá tenemos tres electrodos colocados, uno en una posición, en otra posición y un electrodo de referencia. Las posiciones hoy en día se pueden poner hasta 550 electrodos sobre la corteza y no necesariamente la persona tiene que ser calva. Estos son electrodos, es tecnología en donde ya no se necesita un gel conductor, en donde el simple contacto con la piel misma, esté seca, esté grasosa, tiene algunas condiciones, siempre y cuando sea la piel, se puede obtener el registro.
Bien. Estos son métodos de registro clásicos que se usan mucho en la parte clínica. Estos electrodos son colocados sobre la corteza. Las personas pueden tener pelo o pueden no tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos electrodos son como una especie de cucharita en donde donde se coloca una arcilla conductora y eso se lo apoya sobre la cabeza, obviamente tratando de llegar al cuero cabelludo. Si hay pelo, la arcilla se mete por medio del cabello hasta que llega al cuero cabelludo. ¿Bien? Y esto es lo comúnmente utilizado en los hospitales, sanatorios, centros neurológicos, etc., ¿no? Es lo más fiable que tienen los médicos por ahora. También existen unos gorros en donde simplemente se pone y para establecer un contacto efectivo, por estos agujeritos que se ven acá, se inyecta un gel conductor, ¿bien? Que llega a hacer el contacto entre la parte metálica de ese electrodo y la piel. Y bueno, hay ciertas estructuras que también suelen utilizarse, que no llegan a ser ni gorros y tampoco llegan a ser esta técnica, sino que son como una especie de estructura de goma que agarran unos electrodos que tienen esta forma. Bien, bueno. ¿Para qué se utiliza? En investigación, lo que se busca es tratar de encontrar, de ver cuánta información se puede sacar del electroencefalograma cuando una persona realiza cierto movimiento. Por ejemplo, esta persona lo que está haciendo es la acción de levantar una taza y llevarla hacia su boca, en un movimiento como si estuviera tomando. Ese movimiento lo hace muchísimas veces. Entonces, lo que están buscando es, de esta información que se está registrando en el electroencefalograma, cuánto o cuántas veces se repite o cuán sistemática es. De esa forma, lo que se dice es que, bueno, a través del electroencefalograma se está encontrando, se está decodificando la forma en que una persona realiza ese movimiento. Esto puede ser utilizado, digamos, tanto para investigación como para tratar de reproducir movimiento. Ahora, si yo encuentro ese patrón, esos patrones se pueden repetir cuando uno piensa el movimiento, cuando uno se lo imagina después de haberlo realizado muchas veces. Bueno, son una de las teorías en las que se basa estos sistemas de comunicación nuevos, porque estos sistemas de comunicación nuevos, control cerebral, tienen esa hipótesis de que uno se imagina el movimiento y el cerebro, esa acción de planear o imaginarse el movimiento, produce la actividad necesaria para manejar una prótesis, por ejemplo. En el diagnóstico clínico se utiliza mucho, generalmente se registran a través de muchos canales, y para el diagnóstico de epilepsia o de focos de epilepsia, donde se origina la actividad epiléptica, sirven también para el estudio de sueño. También en el laboratorio, uno de sus compañeros implementó un sistema que, a través de registros en la corteza occipital, trata de identificar. Fíjense que acá tenemos 4 LED. Estos LED están parpadeando a diferentes frecuencias, pero son frecuencias tan elevadas que, en principio, si uno lo ve que está parpadeando todo junto. Es más, no ve que está parpadeando, están como una luz constante. Pero en realidad, uno está parpadeando a 35 Hz, el otro 45, 60 y 70 Hz. Las personas no lo distinguen, pero el cerebro, el órgano que recibe esa información cruda, sí es capaz de distinguirlo. ¿Está bien? Nuestra capacidad perceptual no lo hace, pero el cerebro sí está capacitado para hacer eso. Bueno, en ese caso sirve para saber hacia cuál de estos 4 la persona está mirando, ¿no? Sirve para evaluar respuestas en personas ciegas. En el deporte se lo suele utilizar, también se suele utilizar mucho esta tecnología. Estas son una de las últimas implementaciones, ¿no? Acá tenemos un videito, por ejemplo, de una persona que está realizando, es una especie de juego, ¿no? Lo que hace la persona es simplemente imaginarse el movimiento de la mano.
no la está moviendo y la señal se está registrando electroencefalograma a través de la movimiento de una mano, se imagina el movimiento de la otra y va llegando a ciertos objetivos. Esto es un control puramente cerebral. ¿Está bien? La persona va este, manejando esto con las señales, con su imaginación. Es una aplicación, esto es realizado en un entorno de realidad virtual. ¿Qué características tiene? Generalmente es una señal muy, muy irregular y cuando uno registra un solo canal, por sí solo no muestra tanta información. Entonces, la información es cuando se hace el registro simultáneo de muchas señales. ¿Bien? Entonces, generalmente se ven de esta forma. Amplitudes de 1 a 100 microvoltios. Ya no hablamos de milivoltios. No llega a tener señal de milivoltios, la señal electroencefalográfica. ¿Por qué es tan chiquitita? Bueno, porque tiene que pasar a través de un tejido conectivo y del hueso. El hueso, ya saben ustedes que es un material, es un órgano que no tiene, o sea, no tiene tanto porcentaje de líquido, por lo tanto, actúa atenuando la señal que se origina en el cerebro. El ancho de banda, podríamos considerar que existe en la parte clínica de 0,5 a 32 Hz, que sirve para hacer el diagnóstico de la funcionalidad del cerebro, de algunos eventos sensoriales, potenciales evocados, etcétera. Y en el área de investigación sí se tiene un ancho de banda mucho más amplio que llega hasta los 100 Hz. ¿Está bien? Porque el cerebro, como yo les decía, si hay un LED parpadeando a 70 Hz, mi percepción no lo distingue, pero mi corteza occipital sí lo puede hacer. ¿Está bien? Sí puede responder a frecuencia más alta de 32 Hz. Bueno, el electroculograma. Esto básicamente es como un registro de una señal continua y básicamente es un potencial que está entre la córnea y la retina, entre la parte frontal del ojo y la parte posterior. ¿Está bien? ¿Para qué sirve? Bueno, para el diagnóstico, principalmente para ver la funcionalidad del movimiento del ojo. Si hay una persona que no puede mover uno de los ojos con suficiente amplitud, bueno, eso involucra una cierta limitación en su capacidad de ver. Entonces se lo somete a ciertos tratamientos, ¿no? Para eso sirve el electrooculograma. Como cualquier otro órgano, tiene una cantidad de tejidos muy importante, digamos, una diversidad bien grande. La anatomía es muy particular y cada una de esas partes es tan importante como la otra, digamos. No hay nada que no sea importante acá, pero cuando hablamos de electroculograma, de la señal eléctrica que puede generar el ojo, ¿cómo es la cosa? Básicamente hemos dicho que es un potencial que está entre la córnea y la retina. Nosotros los vemos como si fuera un potencial. Toda esa actividad que está ahí, todas esas células tienen una cierta polaridad. Y esa polaridad en conjunto forma un potencial. Un potencial que es como un potencial de continuo. Un potencial de continuo básicamente lo podríamos medir con un tester, ¿verdad? Si nosotros fuéramos capaces de poner un tester, lo podemos medir y no sé, si es muy chiquita, un tester no alcanza, tengo que amplificar. Ahí también entra lo que es un amplificador. ¿Cómo se colocan los electrodos? Lo ideal sería sacarlos y poner los electrodos en el ojo, pero no se hace eso, ¿no? Se colocan electrodos muy parecidos a los que se usan en electrocardiografía, muchas veces por ahí son un poco más chicos, y se colocan en la parte de la sien, izquierda, derecha, para registrar el movimiento horizontal del ojo, y arriba y abajo para registrar el movimiento vertical. Se puede utilizar en forma global, o sea, pongo este electrodo y este electrodo acá para medir en forma global cómo se está moviendo el ojo, o puedo utilizarlo en forma independiente, ¿no? Para medir individualmente si los dos ojos se están moviendo en forma sincronizada. De la misma forma, en forma horizontal no se puede hacer eso.
Y esto es un electrodo de referencia, simplemente. Bien. Acá podemos ver, no sé por qué se ve así tan feo. Acá, bueno, estamos viendo que la persona mueve hacia un lado, hacia el otro, y se ve cómo se produce una cierta variación en el potencial que están registrando estos electrodos. ¿Está bien? En este caso, lo mismo, nada más que estamos registrando el movimiento hacia arriba, hacia abajo. Siempre el pestañeo o el movimiento rápido produce una actividad esa que, como que la que acabamos de ver, ¿no? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, cuando está trabajando en forma conjunta, o sea, se está registrando simultáneamente la actividad horizontal y la actividad vertical del ojo. Bien. Una de las preguntas que nos haríamos, ¿para qué, digamos, de qué otra forma, aparte del diagnóstico clínico, que no por ser diagnóstico deja de ser importante, es más importante, digamos, le cuento otra aplicación. Como en definitiva lo que está registrando es un potencial que está relacionado a la dirección de la mirada. Entonces, en el 2009, un alumno de biomédica, que ahora trabaja con nosotros, diseñó un sistema que era capaz de registrar esto, registrar la actividad horizontal y la actividad vertical y transformarlo en el movimiento del cursor. O sea, básicamente manejaba el cursor con la dirección de la mirada. Si yo miraba la pantalla en un extremo, el cursor se iba hacia ese extremo. Entonces, el cursor, como en tiempo real, sigue el movimiento de mi ojo. Bien. Estos sistemas, bueno, hay muchos proyectos en que para ser utilizados en la incorporación de este tipo de juegos, por ejemplo, en donde uno necesita manejar la dirección de la mira donde la persona dispara, la persona tiene que marcar su objetivo, ¿no? Entonces van a encontrar, si se ponen a buscar, un montón de aplicaciones de este tipo. Juegos que pueden ser muy básicos o juegos tan complejos como estos, ¿no? Las características eléctricas de estas señales que tienen una amplitud de 0,1 a 1 milivoltio. Bien, tiene un ancho de banda de 10 Hz. Fíjense que es una señal, es muy baja la frecuencia. ¿Por qué? Porque básicamente es una señal de continua. Cuando mira hacia abajo tiene esa característica, hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo. Bien. Y por último están las señales nerviosas. Bueno, las señales nerviosas son, como ya les dije, es toda información que viaja a través de los nervios, ¿no? Cuando nosotros tocamos un material, activamos un receptor sobre la yema de los dedos y esa información es enviada a través de potenciales, a través de nervios que pasan por la médula y llegan al cerebro a la zona donde se realiza el procesamiento de esa información. Así, todos los órganos, ¿no? Todos los órganos se comunican y van hacia el cerebro, ¿no? Bueno, es la vía principal, es la, el, la fibra nerviosa. Hay diferentes tipos de fibra, pero podríamos decir, las caracterizamos en dos cosas fundamentales. Una es las fibras que son mielínicas, que son las que generalmente llevan la información mayores distancias, y las fibras que no son mielínicas, es decir, que no tienen esta vaina. En la caso de fibras mielínicas, el potencial que se genera acá en el cono axonal viaja sin modificar su amplitud. No importa que viaje 1 metro, que viaje 2 metros, la información siempre va a mantener la misma amplitud, va a llegar siempre con la misma amplitud. En cambio, en células que no tienen esta fibra mielínica, se genera el potencial de la misma forma que se genera en esta otra, pero se va atenuando con la distancia. ¿Está bien? Entonces, este tipo de fibras nerviosas se encuentran cuando hay que comunicar la información en el cerebro, por ejemplo. En el cerebro no hay fibras mielínicas, pero sí hay fibras de este tipo.
El potencial tiene esta forma. Y como esa información es transmitida a través de trenes, cualquier tipo de información está codificada en la distancia que hay entre estos trenes de impulso. Estos trenes de impulso pueden tener esta forma o esta forma, pero una de las características fundamentales es que tienen muy poca duración. ¿Bien? Estamos hablando de 0,5 a 2 milisegundos. En promedio, 1 milisegundo es la duración de un potencial que viaja a través de esa fibra. Nosotros, por ejemplo, yo principalmente estudié cómo la información de los bigotes de la rata. Los bigotes de la rata es un sistema sensorial táctil muy importante en este animal, porque es capaz de detectar si la rata toca una superficie que tiene 1 micra de rugosidad y toca otra que tiene 5 micras de rugosidad, la puede distinguir. Y la puede distinguir principalmente, una, porque su cerebro está capacitado, y otra, porque la complejidad de este sistema de transducción es muy buena para eso, ¿no? En cambio, si yo con mi dedo toco una superficie de 1 micra y otra de 5 micras, lo más probable es que no sienta ninguna diferencia. Bueno, estos potenciales de acción nosotros lo hemos estudiado, por ejemplo, cortando este nervio, estimulando, generando un potencial y registrándolo. Ahí hemos visto a qué velocidad viaja, qué características tiene. Fíjense que la duración es de aproximadamente 0,5 milisegundos. La amplitud de estos potenciales va de 0,1 a 100 milivoltios. También se pueden encontrar potenciales bien amplios. Y el ancho de banda va de 100 Hz, no tiene componente continua, a 10.000 Hz. Es una señal, al ser una señal muy rápida, obviamente va a tener componentes de muy alta frecuencia. ¿Bien? En resumen, este cuadrito vamos a encontrar un resumen de todas las señales biomédicas que hemos hablado, un resumen que me indica el ancho de banda que tiene la señal y la amplitud de la misma, ¿no? El electromiograma, fíjense que va desde de los 100 milivoltios, como le había dicho, hasta amplitudes muy bajas. El ancho de banda, bueno, con esto escala logarítmica. Esto sería de unos 20 Hz a 2 kHz, por ejemplo. Y así, electroculograma, electroencefalograma, electrocardiograma, y estos son los potenciales nerviosos. Este es un resumen como para tener en claro las características que tiene. Bueno, en términos generales, cuando hablamos de adquisición, cualquier tipo de señal biológica, cualquier tipo de señal biomédica, tenemos el elemento biológico que es el corazón, el cerebro, el músculo. Ahí colocaremos los electrodos como corresponde, de acuerdo a la norma, de acuerdo a un criterio de investigación, de acuerdo a lo que sea, de acuerdo a la anatomía que uno sepa, y a través de esa colocación de electrodos, la señal que yo registre, sea donde sea, entra al amplificador biológico. ¿Qué amplitud va a tener? Y bueno, va a depender de ¿Qué nivel de amplificación va a tener? Y bueno, va a depender de la señal biológica que estoy registrando. Si la amplitud de la señal biológica es muy chiquita, tendré que amplificar más. Si es muy grande, tendré que amplificar menos para que no sature. Y bueno, y después lo más importante es la etapa de filtrado. Y esto va a depender del ancho de banda que tenga la señal. Si estoy haciendo un registro de SG, lo más probable es que diseñe un filtro que tenga un ancho de banda de 0,05 a 125 Hz. Después de la etapa de filtrado, llegamos a la etapa de visualización o de procesamiento. Ahí se hará un procesamiento que me permita, qué sé yo, determinar la frecuencia cardíaca o el nivel de contracción o la fuerza muscular o la eficiencia o lo que sea. ¿Bien? O simplemente visualizar la señal. ¿Por qué es importante la etapa de filtrado? Cuando yo tenía pensado dar una clase aparte de filtrado, pero me doy cuenta de que eso es como hacer una clase del filtrado, es como ir a una clase de diseño, hacer una clase de electrónica, y no es el objetivo esto, ¿no? Esto es una parte complementaria de lo que es el amplificador biológico, pero muy necesaria. Entonces, ¿por qué es importante?
Si yo tuviera, lo ideal es tener el amplificador biológico, obviamente, y si estoy registrando la actividad del corazón, pongo los electrodos donde corresponde, amplificador, y tendría el registro de ECG sin ningún tipo de interferencia. No hay problema, no necesitaría filtro en principio. ¿Por qué? Y bueno, porque si está el corazón solito, no voy a tener ninguna otra señal que se meta y me deforme la misma o haga otra cosa. Pero en realidad esto no se cumple. En realidad lo que pasa es, por ejemplo, uno de los más importantes es que cuando hacemos un registro de ECG hay siempre cables. El equipo está enchufado a un cable, o hay luz eléctrica. Entonces está la línea de red, que es de 220 50 Hz. Es más, si tenemos que enchufar algún dispositivo cerca de la persona, hay algo más que está dando vuelta alrededor de mi registro. Cuando veamos interferencia, vamos a ver específicamente cómo se mete este ruido en la señal de ECG. Bueno, si tenemos esto, ¿qué va a pasar? Bueno, la señal del electrocardiograma se va a ver modificada de esta forma. Acá, este grosor que tiene acá, en realidad es una onda de 50 Hz, que mientras más cerca esté la línea o este enchufe de la persona, va a ser más grande. ¿Veo el ECG? Sí se lo ve, pero no voy a poder hacer mediciones precisas de amplitudes. ¿Por qué? Porque a estas amplitudes no se ve, pero está agregado el ruido de 50 Hz. Entonces no me permite hacer buenos diagnósticos. Y acá tengo una señal de ECG con ruido, con una interferencia de 50 Hz. Otra es que el sistema, el cuerpo está lleno de músculos. Hay músculos que están en constante contracción. Entonces, si la persona está realizando ciertas contracciones musculares, ya sea por un espasmo, ya sea una contracción voluntaria o lo que sea, esa señal se va a ver en el electrocardiograma y se va a ver como una interferencia de electromiografía. Bien, acá tenemos una interferencia que si yo no tuviera filtro, está ahí. Otra, en el caso, por ejemplo, si los electrodos yo no los pongo en la aritmia, los pongo cerca del corazón por alguna razón y quiero registrar el ECG, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá la persona está respirando y cuando la persona respire hay una variación del volumen torácico, ¿está bien? Hay una variación de ese volumen. Y esa variación de volumen hace que la señal que están viendo los electrodos, estos electrodos, en realidad lo que pasa es que estos electrodos se empiezan a mover, ¿está bien? Y cuando se mueven, producen una interferencia en la línea de base. El electrocardiograma se empieza a mover. A veces esos movimientos son tan grandes que llega a saturar la señal. Bien, esto es una interferencia de línea de base por respiración. Entonces, para evitar todas esas cosas, línea de red, músculo, respiración o cualquier otro tipo de interferencia que ya la vamos a ver, existe la etapa de filtrado. La etapa de filtrado trata de limpiar esa señal y tratar de ver lo más pura posible. ¿Bien? Esa etapa de filtrado es generalmente realizada con filtros activos. Entonces, ¿qué puede ser? Pasa bajo, pasa alto, pasa anda, bloquea banda. Ahora va la clase de mañana. Acá ya vamos a subir un primer trabajo práctico en donde van a hacer simulaciones de los filtros comúnmente usados en bioingeniería, en el curso de esta materia. ¿Está bien? Robertito, vos te vas a encargar de dar este trabajo práctico, agarrar el trabajo práctico y hacerlo en un simulador. ¿Bien? Y lo que quiero que respondan, eso es por un lado, el trabajo práctico. Y lo que quiero es que busquen, porque esto puede llegar a ser una pregunta parcial, puede llegar a ser una pregunta en el final, ¿está bien? Busquen en el internet las implementaciones de filtros analógicos más frecuentes, pero más frecuentes en bioingeniería. En electrónica hay
500, hay muchísimas formas de implementar filtros analógicos, ¿no? Pero a mí lo que me interesan son los que se usan comúnmente en señales biomédicas. ¿Por qué? Porque quiero que traten de buscar esto. ¿Qué tan importantes son las especificaciones de orden? Ya ustedes lo deben haber visto en electrónica, que cuando uno arma un filtro, de primer orden son los filtros, por ejemplo, que son pasivos. Si pongo una resistencia, un capacitor, es un filtro pasa abajo de primer orden. ¿Está bien? En configuración corresponde. Pero si yo necesito tener una frecuencia de corte mucho más bruta, pasa a ser segundo orden. Ya necesito que sea, y si yo le pongo otro capacitor y otra resistencia, me atenúa mucho la señal. Entonces entro a los filtros activos. Mientras el orden va creciendo, la complejidad del filtro, los componentes de ese filtro va a ir aumentando. ¿Bien? Entonces, me gustaría que busquen qué tan importantes son las especificaciones. ¿Es suficiente un filtro de orden 1, de orden 2 en señales biomédicas? ¿Hace falta implementar un filtro de orden 14, un filtro súper complejo? ¿En qué caso se podría considerar uno que se necesite ese tipo de filtro? Me gustaría que busquen la diferencia entre filtros activos y pasivos en la adquisición de señales biomédicas, porque nosotros en el trabajo práctico vamos a ver que utilizamos una combinación de los dos. Bueno, traten, busquen, respondan esta pregunta y agréguenlo al informe del trabajo práctico, del primer trabajo práctico. Bien. El primer trabajo práctico es bastante simple, es de simulación. No lo tengo acá. Bueno, que ahora mismo lo subimos. Bien. Bueno, no lo tengo acá justo. Pero bueno, es una simple simulación. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Fer, yo voy a hacer algunas aclaraciones justamente con el Sí, por favor. práctico. Dale, por favor. Bueno, el tema de los grupos lo vamos a organizar por el aula virtual. Yo ahora ahí en los foros de novedades voy a poner un mensaje y ustedes contestan ese mensaje diciendo cómo quieren armar los grupos. Vamos a armar cuatro grupos de 3. Después la persona que quede libre, pues son 13, se va a incorporar al grupo, a alguno de los grupos. Así que estén atentos. Yo ahora en un ratito nomás voy a subir el mensaje en el foro para que ustedes vayan, se organicen entre ustedes, armen los grupos y nos avisen por ahí cómo van a estar formados. Así que 4 grupos de 3. Después, bueno, en el caso de los prácticos presenciales, que si nos llegan a autorizar para hacerlo, bueno, quería aclarar que no van a ser obligatorios, porque si hay alguno de ustedes que es paciente de riesgo o viven con gente con la que no prefieren no exponerse, los laboratorios van a ser, la presencialidad en esos laboratorios, en esos prácticos va a ser optativa, no va a ser obligatoria. Y después, por último, hay 5 personas, Segundo Huanca, Facundo Marcial, Leandro Navarro, Matías Rosales y Leila Varela, tienen registrado en el aula virtual correo electrónico que no son de Gmail. Eso puede hacer que cuando yo les mande las invitaciones de los eventos o para ver los videos de YouTube tengan algunos problemas de compatibilidad. Así que si tienen cuenta de Gmail, mándenme cuál es su correo electrónico de Gmail, cosa que yo todas las invitaciones a las clases y todo la haga a esa cuenta de Gmail. Y si no tienen cuenta de Gmail, bueno, pueden llegar a tener problemas de compatibilidades, así que yo les recomiendo que se creen una cuenta, cosa que no haya problema con eso. Creo que nada más. Buenísimo. Sí, no, Bueno, te van a llegar las invitaciones. Lo que puede llegar a pasar es que a veces no te autoricen a entrar a los videos, sobre todo los videos grabados, o, o
por ejemplo, si cuando estás entrando a la clase, sí o sí te tengo que autorizar, o el profesor que esté dando la clase te tenga que autorizar. Y por ahí si te conectas tarde, no, al estar viendo la diapositiva y no el evento de Google Meet, no le va a aparecer en la pantalla al profesor que estás tratando de entrar y puedes llegar a ser un problema para vos entrar a la clase, digamos. Sí te va a llegar la invitación, pero puede llegar a haber ese tipo de problemas que sean incómodos. Si vos querés seguir manejándote con el Outlook, no hay ningún problema, pero hay que estar atento a ese tipo de cosas. Bien, buenísimo. Perfecto, bien. Bueno, la hora de clase de mañana es a las 3 de la tarde. ¿Mm? De 3 a 4 será cortita. ¿Mm? Bueno, Este, bien, y bueno, Robertito, David, Robertini, Robertito, pone presente ahí, peor que alumno. Ahí está. Robertito, mañana, entonces ya ponemos el trabajo práctico y nada, hay que hacer simulaciones de los filtros. Lo que sí quiero que traten de aprender a usar cualquier tipo de simulador, ¿no? Cualquier, sea microcap, Proteo, lo que sea. ¿Está bien? Utilicen el que sea, pero utilícenlo porque van a tener que hacer cosas solo en grupal, no pasa nada. Alguno que sepa ya ha zafado todo el informe, pero en algún momento van a tener que hacer cosas solos para levantar una nota, para levantar una situación, para levantar la falta de un trabajo práctico, o sea, cualquier tipo de cosas. Siempre, como no podemos ir al laboratorio a construir cosas, van a tener que usar esta herramienta. ¿Está bien? Y practiquen desde ya, vayan practicando despacio. Roberto, no me sale, estoy usando tal cosa. Roberto, utilizas más de 100 simuladores de electrónica, así que no van a tener problemas con eso. Bueno, chicos, si no hay más dudas, mañana a las 3 de la tarde ya pasamos el link. 145, bien, perfecto. Bueno, si no hay dudas, mañana a mañana las 3 de la tarde yo mando el evento y bueno, ahora ya voy a subir acá en el aula virtual también, voy a crear un área que se llama Trabajo Práctico 2021 y ahí voy a subir los enunciados. eso. Ahí me lo pasa, profe. Y la clase esta de ahora que está siendo grabada, en algún momento ya le va a llegar el aviso. Bueno, cuando Google la termine de procesar, la subimos a YouTube y le pasamos el link de YouTube para que la tengan disponible a la clase. Después, en el mismo canal de YouTube, donde van a estar todas las clases de este año, están las clases del año pasado de la profe Miriam. Así que si quieren ver las clases del año pasado, que tienen la misma información, pero hay con mucha más información de patología y cosas por el estilo. Así que si quieren ver las otras clases, no hay ningún problema, las pueden ver también. Le va a complementar la información. Buenísimo. Sí, 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 eso quiero que tengan disponible todas las clases, digamos. Que tengan un montón de material. Lo bueno de esto es que uno tiene todo el material, las clases, todo grabado. Lo malo es que para el momento de estudiar hay que escucharse 2 horas, hay que escucharse 1 hora y media que está hablando el profe y es un bajón, digamos, es como volver a repetir el curso. Así que bueno, es bueno redondear a ideas tomando nota de la clase y después se va sacando lo más importante, ¿no? Si no, después volver a escuchar todo de nuevo es una locura. Bueno, chicos, parece que no me gustan que las clases sean tan largas, porque a mí me ha pasado escuchar clases 2 horas y tratar de sacar algo que a mí me interese un bajón. Bueno, no tengo más para decirles. Mañana clase con Robertito, el lunes clase teórica conmigo de nuevo a las 10. Bien. Perfecto, profe. Hasta luego. Bien, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta listo, luego. chicos. Chao, Practiquen. chao. Luego. Chao. Hasta luego.